Una vez más, como en otras ocasiones, he querido hacer un vídeo fuera de la rutina o del tema principal de los vídeos que yo hago, ¿no? Sobre descubrimientos sensacionales arqueológicos impresionantes en España y en otras partes del mundo. Ese es mi tema, ese es mi mundo y esa es mi dirección. Pero siempre he querido hacer una pausa, digamos, para hablar del tema que en parte sí tiene que ver con mis descubrimientos, pero no es el centro. Y quiero dar mi opinión personal. No es una alegación, digamos, un deseo innato de criticar, desacreditar, elogiar, no. Es una opinión. Todo ser humano tenemos opiniones. No hay dos humanos, como no hay dos huellas digitales idénticas, que tengan idéntica opinión. Cada uno tiene opinión, depende de dónde ha vivido, cómo ha crecido, qué estudios tiene, qué familia, en qué país. Cada uno su opinión. Y es válida. Cada uno somos libres. Dios no hizo a Adán y Eva esclavos, libres. La libertad consiste en que cada uno es diferente, somos semejantes, todo humano hecho a la imagen y semejanza de Dios, pero diferentes en pensar. Hay familias de muchos hijos, hijas, que cada hijo es diferente, tiene otro gusto, otra personalidad, otro deseo de futuro, otra lucha. Así que quiero dar mi opinión, digo personal, mi privada opinión, no política, sino mi opinión de acontecimientos. Soy español, soy alemán, hispano-alemán. Entonces, como español, sigo los acontecimientos actuales en el país español. Un país que tiene futuro y grande, ya lo veréis pronto. Entonces, mi opinión sobre el señor presidente de España, el señor don Pedro Sánchez. Es mi opinión. No hay crítica, no estoy a favor o en contra, estoy dando mi opinión según mi punto de vista, cómo veo al señor presidente y a su gobierno. Entonces, la opinión es la siguiente. En principio, ser político, ser presidente de un país es una grave responsabilidad, muy grande. No todo el mundo está capacitado para ser político, presidente o ministro o alcalde. Tiene que tener experiencias, años de experiencia. Tiene que tener conocimiento de la política en general, de su país, de su historia, de su lucha, de los problemas del país. Tiene que ser una persona competente, inteligente. Entonces, ser presidente de un país, como en el caso voy a hablar del señor Pedro Sánchez, es una responsabilidad muy grande. Por lo cual, este señor presidente hace lo que puede para llevar al país adelante. Llevar el país adelante, España, Francia, Inglaterra, Norteamérica, cada país diferente, depende de su historia, de su poder bélico, económico, es diferente. Llevar a un país con más de 50 millones de habitantes, miren por ejemplo el mapa de España y verá un mapa completo y verá cientos y cientos de pueblecitos pequeños. Ahí vive gente, aldeas, pueblecitos, grandes ciudades, vive gente, son españoles. Da igual si son vascos, o son catalanes, o son gallegos, o Castilla-La Mancha, o son como sea. Son humanos, familias, niños que van al colegio, esposas que trabajan, maridos que luchan. Hay hospitales que hay que controlar, que atiendan a los españoles. Hay policía competente, hay guardia civil, hay puertos marítimos, fronteras. Es muy fuerte ser un presidente y controlar un país como España, con 50 millones, pienso que habrá más, menos, es muy competente y muy fuerte y una fuerte personalidad de tener el control de una nación. No todo el mundo estaría dispuesto o está dispuesto o está preparado para ser presidente de un país. Sin embargo, siempre existe la crítica. La crítica se supone que alguien, como comúnmente se dice, desde la barrera se ven muy bien los toros, tírate a la arena y coge una capa y torea. Ya no lo haría. Entonces, desde la barrera se critica al torero, al toro, al ganadero, a lo que sea, grita, se insulta. Ponte tú a torear y verás la faena, el toreo de otra manera. Mete tú de presidente y que te den un día la cartera de presidencia del gobierno español y prepárate para controlar
50, 100, 200 pueblos, aldeas, ciudades, y que en todos haya un control policial competente, Guardia Civil competente, como la hay en España, Policía Nacional o Policía de Fronteras, Seguridad Social, alcaldías, sanatorios, hospitales, etcétera. Es muy, muy fuerte y se necesita esa fuerza personal, ese corazón fuerte y competente. Aparte competente con personalidad, porque es muy fuerte aguantar las críticas constantes de la oposición. Es muy fuerte aguantar con serenidad, con fortaleza, ver que se critica, porque es obvio que siempre la oposición, sea el gobierno que sea, critica al que está puesto en el gobierno y le desacredita. Eso no está bien. No está bien, como dijo, recuerden aquel texto en la Biblia de que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El caso de la prostituta, que la querían todos apedrear. Pero Jesucristo alegó, sí, si la dice la ley de Moisés, yo también la apedreo. Pero si alguno no tiene pecado, está libre de pecado, que empiece. Todos estaban pringados. Y Jesucristo se fueron todos, avergonzados. Y Jesucristo dijo, hija, todos te perdonan. Yo también, Ana, vete. Ser presidente de gobierno es algo muy grande. Ser presidente es una responsabilidad grande. Y aguantar con serenidad las críticas, la oposición, los insultos, las burlas, eso es muy grande. Y es incorrecto, además. Porque cuando una nación, estoy hablando de España en general, de a todo, hay un gobierno en una nación democrática y una oposición. Si el gobierno democrático, como sea, ha sido votado democráticamente con derecho a voto de todos los españoles y recibe de la manera que sea, digamos, una mayoría absoluta, hay que respetar a ese gobierno. Y no es la forma, digo yo, sea el gobierno que sea, fíjese, de insultar, desacreditar, calumniar. No está bien, porque hay que mirar los logros de ese presidente y su gobierno, sus ministros, sus alcaldías, los logros. Recuerdo que, por ejemplo, en la pandemia, pues fue un logro conseguir reuniones para que el pueblo español, cada habitante, tuviera una paguita y tuviera que comer y pudiera pagar su casa o su hipoteca o tuviera por un trabajito, como sea. Es muy fuerte. Recuerden, 50 millones de personas que tengan que comer y una paguita y una jubilación. Hace falta muchas conversaciones y muchos cálculos y reuniones con banqueros y reuniones con otros gobiernos de Europa. No es fácil. Hace falta tener un cerebro y tener una personalidad fría, competente y democrática moderna. Hay un texto en la Biblia, por ejemplo, que dice, esta es la Biblia, no es mi texto, no es que yo me invente cosas, pero cito porque la Biblia es el libro de Dios. No es un libro escrito por un político, por un religioso, es el libro de Dios. Es un libro inspirado para que la humanidad tenga un conocimiento de qué estamos aquí, quién nos ha hecho, qué pintamos aquí, dónde vamos, de dónde venimos, qué es nuestro futuro, por qué pasan estas cosas. El libro que esclarece toda la historia de la humanidad de ahora, del pasado y del futuro. Porque la Biblia habla de qué va a pasar en la tierra 1000 años después. Así lo dice. Entonces, en un texto de la Biblia, escrito en el Nuevo Testamento, ¿sí? En una carta a los romanos, se llama capítulo 13, versículo 1 al 4. Acoste, es un libro inspirado de Dios. No es el que le escribió un apóstol que fue fariseo, luego fue cristiano, Pablo o Saulo de Tarso. Escribió inspirado. Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4, dice, toda alma, o sea, toda persona, cuando a la gente le ha enseñado de alma, es algo que tiene uno que vuela. No, no, no. La Biblia expresa, por ejemplo, Adán llegó a ser alma viviente, un ser vivo, alma, vida. Toda alma, todo ser, está en sujeción a las autoridades superiores, a los gobiernos, porque dice el texto, porque no hay autoridad a no ser por Dios. Porque Dios coloca, dice el texto, a los gobernantes en sus puestos relativos, porque son ministros de Dios. Porque por eso, dice, llevan la espada, porque son militares, policías, ejércitos, porque son, sigue diciendo, ministros de Dios para castigar el mal y premiar el bien. Por lo cual, dice el texto, si alguien, el que sea, se opone a los gobiernos puestos por Dios, está oponiéndose al arreglo de Dios y recibirá castigo para sí mismo. Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4. Son palabras de Dios
escritas por inspiración por un escritor llamado Pablo Saulo de Tarso. En otras palabras, ¿quién ha puesto al señor Pedro Sánchez? Dios. Nosotros no vemos a Dios, no vemos que una luz grande, no. Pero Dios inspira ángeles para poner a una persona competente en un país que necesita ese tipo de personalidad, ese tipo de talento para llevar el país español. Un país que en un tiempo pasado fuimos los gobernantes del mundo y que posiblemente, si Dios quiere, en un tiempo futuro volveremos a ser dueños del mundo. Prepararos que viene ese tiempo. Y ya me conocéis algunos por qué digo eso. Por lo cual, el señor presidente del gobierno es, por mi parte, mi concepto, un buen presidente, un hombre competente, porque Dios no se equivoca. Dios no pone a alguien al azar. A Dios no se le puede untar con dinero ni corrupción de tantos millones para que pongas a este. Dios pone a la persona exacta que necesita ese país concreto. No es lo mismo hablar de España como de un país africano, o un país asiático por ahí, o de Corea del Norte, o de Rusia. No, Dios pone a un país, a un gobernante que tiene esa capacidad intelectual y ese valor y esa personalidad y ese corazón para llevar ese país adelante. Se dice el dicho que nunca llueve a gusto de todos. O sea, estaría otro y vendría el mismo problema. La oposición empezaría a criticar. No, Dios lo ha puesto. Y si ese señor, don Pedro Sánchez, no funcionara, Dios lo quitaba y pondría a otro. Así es la vida. No olvidéis que estamos viviendo en un tiempo privilegiado. Y España, lo digo un poco, digamos, dándome algo. Soy muy conocido en internet. Alberto Canosa, el gran monarca profético. Soy muy conocido, no me estoy dando publicidad, pero quiero aprovechar que España pronto va a surgir digamos, de las cenizas y va a llegar a ser una potencia económica como en el tiempo pasado. Va a ser así, no es fantasioso. Donde decía, España no se pone el sol, porque todo el poder de España era reconocido en el mundo entero. Así que confianza en que Dios, el Creador, tiene un nombre. Se llama Jehová Dios, no se llama Buda, Brahma, Confucio, Isis, Osirio. No. Tiene el nombre. La Biblia dice más de 10.000 veces Jehová, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Dios no se equivoca. Y Dios no comete errores, no se deja untar, no se deja influenciar por izquierda o derecha o por si está hecho. Pone a la persona competente en el puesto indicado. Y si funciona, seguirá así. Se está siguiendo así. Y si no funcionara, no el hombre, con la fuerza, porque entonces ya sería rebelión contra el gobierno, contra el arreglo de Dios. Dios lo quitaría y pondría otro. Recordar al dicho, aquel español muy antiguo, que la vida, dice, es un dicho, ¿no? No es de la Biblia, pero es un dicho común de la gente. Dice que al final, la vida, o sea, el mundo, la vida, pone a cada uno en su lugar. Al rey en su trono y al payaso en su circo.